Saludos, titulamos este vídeo Tartaria, gigantes olmecas fosilizados 9, Tartaria, comprensión simple, profunda, número 45. Estamos tratando de presentar lo que nosotros consideramos pruebas en cierto modo objetivas sobre la existencia de gigantes en el pasado para desembocar en la posibilidad de que hubiesen perdurado hasta Tartaria. Entonces, nosotros, pues, en este vídeo es una continuación del anterior en que presentamos una hipótesis arriesgada o rompedora, que era que la posibilidad de que las conocidas cabezas olmecas, no sean tallas realizadas en basalto, sino que más bien sean petrificaciones. Esto es una investigación del canal Wise Up en lengua inglesa que nosotros queremos dar a conocer para que las personas busquen esta información en dicho canal, porque esto es dentro de la investigación de este prestigioso canal, según nuestra opinión, pues es una pequeña parte de toda su investigación. Tiene cantidad de vídeos, sobre todo tratando de la arqueología en relación con lo que se denomina pues petrificaciones en barro o barro fósil. Entonces, nosotros en este vídeo decimos 3 puntos. Punto número 1 que tenemos que adelantar es que nosotros sabemos y pensamos que las piedras hablan, las piedras nos pueden mostrar la verdad, y cuando decimos piedras nos referimos a vestigios físicos, como pueden ser artefactos o como pueden ser construcciones de todo tipo, megalíticas y no megalíticas. Pero para poder interpretar este lenguaje que nos puede acercar a la verdad de las piedras, pues hay que tener muchos factores en cuenta. Por eso es difícil su decodificación y nosotros queremos pues aportar claves. Entonces nosotros no buscamos, pues ni mucho menos, porque sería imposible encontrar todo el recorrido histórico que se da en esta dimensión. Pero lo que sí queremos es centrarnos en lo esencial, en claves esenciales. Y entonces una de las claves esenciales para poder entender, según nuestra opinión e investigación, esta realidad, es decir que la realidad temporal establecida aquí, pues se compone de ciclos que suelen terminar de forma abrupta. También se les puede llamar reseteos. Entonces, pero en esos reseteos nosotros decimos y compartimos que una parte oscura, vamos a decirlo de esta manera, una parte oscura conserva conocimiento y conserva tecnología desde el inicio de cada ciclo. Y teniendo esta clave en cuenta, pues entonces empiezan a entenderse muchas cuestiones. Entonces nosotros en este vídeo nos vamos a centrar en la petrificación. También se le da el nombre de mud fósil o barro fósil, que está relacionada a esta petrificación con las llamadas cabezas gigantes olmecas. En un vídeo anterior nosotros hemos tratado de petrificación, pero en relación con petrificación que conserva ADN. Entonces ese es otro tipo de petrificación, pero en este de las cabezas olmecas pues tenemos que decir su especificidad o lo que lo caracteriza. Entonces, este es el título que vamos a ir desarrollando en este vídeo. Entonces, como decimos, sabemos que esto es algo rompedor, que rompe circuitos mentales, se puede decir. Por eso nosotros simplemente lo proponemos y para el discernimiento de cada cual. Nosotros lo consideramos un indicio, pero que este indicio, junto con los anteriores, sobre todo en el vídeo anterior, que se conserva ADN humano en barro fósil, pues entonces nos aumenta este indicio, pues nos aumenta la posibilidad de certeza. Y entonces por eso queremos compartirlo. Entonces,
Nosotros también tenemos que decir que esto es una portada de uno de estos vídeos de este canal en que vemos una imagen de una persona estilo primitiva, dijésemos así, otros más uniformados, un edificio totalmente bien, pero fíjense en las escaleras cómo van terminando y se van convirtiendo, dijésemos así, en reliquias del pasado. Y entonces por eso nosotros decimos, películas nos muestran esta inundación de barro que transformó todo en un barro fósil. Nosotros creemos que mediante películas pues nos expresan la verdad. Aquí nos están expresando un nuevo nacimiento humano. Otras personas, como acabamos de decir, que ya tienen todo ese conocimiento y conservan una parte, pero que al llegar al estrato suyo, pues las escaleras pues son restos que se han convertido en barro fósil. Por tanto, nosotros en las cabezas olmecas y en la petrificación del barro fósil con ADN, pues ese sería el proceso, un proceso semejante al que estamos aquí viendo de transformación. Entonces, aquí esta es la tesis del canal Wise At, que entonces nos dicen que estas cabezas para él y para su investigación pues son la huella de gigantes reales, son petrificaciones que ya en el vídeo anterior expusimos algo de esa manera cómo se va formando esta petrificación. Aquí ponemos estas dos imágenes conocidas para que vean el tamaño de estas cabezas. Suelen ser de tamaños más o menos semejantes, pero entonces piensen, si esto es así, si esto fuese así real, dijésemos así, el privilegio que tiene el humano de ver retratos que serían reales de antiguos gigantes, pero estos gigantes serían de siglos anteriores, evidentemente, como estamos viendo ese tamaño, y tienen poco que ver, aunque también son gigantes, con los gigantes de Paracas, por ejemplo. Entonces, aquí vemos porque este investigador se centra sobre todo en las imágenes iniciales que él va recolectando de estas fotografías al inicio, porque él va y expone la tesis de que en realidad él comprueba que la mayoría de estas cabezas, pues las que se han expuesto, pues ya están, como si dijésemos así, o reformadas o bien son réplicas. Entonces él se centra en las imágenes primeras que fueron apareciendo, como esta que tiene aquí, y entonces él hace su decodificación, porque ya decimos que este investigador, pues esto es solamente una parte de su investigación, porque él tiene mucha más investigación en todo lo que son restos megalíticos que se han transformado en barro fósil y así se conserva. Entonces aquí vemos esta cabeza, que esta cabeza es la anterior, la primera de la anterior que hemos visto en la diapositiva anterior, pero aquí pues está reflejando mucho más. Fíjense aquí todas estas rayas que pueden estar indicando, como él cree también, que aquí hubo dijésemos así, un ataque, una especie de ataque que sobre todo quemó las partes superiores, porque estos serían cascos. O bien el mismo casco de supertecnología, pues un tipo de radiación podría estar reflejada aquí, en esos surcos que estamos viendo. Entonces, tenemos que centrar un poco el tema de las petrificaciones, porque en un vídeo anterior hemos visto el tipo de petrificación que conserva ADN pero que no conserva nada de la forma, porque esto sería una mano de gigante que conserva ADN, que lo hemos visto en un vídeo anterior. Esto es una petrificación. Entonces el fenómeno ya lo explicamos en un vídeo anterior, que se llamaría, sobre todo aquí predominaría lo que se llama la carbocilación, que aquí la carbocilación, que ya dijimos que en química orgánica es una reacción que añade un grupo carboxilo a un compuesto sustituyendo un átomo de hidrógeno. Entonces de esta manera pues se puede conservar ese tipo de ADN. Entonces en esencia sería que estos habrán sido cuerpos sumergidos en disolución después de lo que se puede denominar el gran diluvio, o
o la inundación de barro, entonces están sumergidos en disolución de agua, de arcilla, etcétera, de otros elementos, y entonces ahí se produce una reacción que es una transformación que es la llamada carboxilación. Esto en el vídeo anterior. Otro tipo de petrificación distinta, pues esta se caracteriza porque no conserva como pruebas científicas el ADN, pero no conserva mucho parecido con la realidad. Este otro tipo de petrificación sería la del Vesubio, la de la explosión del Vesubio, que nos cuentan que eso es la versión oficial, como muchos cuerpos, como estos sí son reales, pues tienen un tipo de petrificación, pero esta es distinta, porque esta, quitando las capas exteriores, pues llegas tú al tejido, a los huesos, a los dientes, etcétera. Entonces esta es distinta, este tipo de petrificación es distinta a este otro que acabamos de ver. Y el tipo de petrificación que hemos denominado nosotros, para darle un nombre inventado por nosotros, de petrificación especial o liciviación, porque aquí también interviene este fenómeno de la liciviación, pues esta sería la propia de las cabezas olmecas, sería la posible petrificación de las cabezas olmecas. Pero al decir petrificación especial, también nosotros decimos que pueden combinarse los dos tipos de petrificaciones, el del vídeo anterior de la carboxilación y este de las cabezas olmecas. Entonces, ¿qué sería la liciviación? Pues búsquenlo, aquí vamos a hacer un resumen, sería una extracción de un sólido líquido. Es un proceso en el que un disolvente líquido pasa a través de un sólido pulverizado para que se produzca la disolución de uno o más de los componentes solubles del sólido. Esto es en Wikipedia. Entonces, otra manera de decirlo sería que es la extracción de la materia soluble de una mezcla mediante la acción de un disolvente líquido. La lixiviación es un proceso químico en la minería para extraer minerales valiosos del mineral. La lixiviación también tiene lugar en la naturaleza, donde las rocas se disuelven por el agua. Después de la lixiviación, las rocas se quedan con una proporción menor de minerales de lo que originalmente contenía. El proceso de lixiviación en la minería se lleva a cabo como lixiviación en pilas o in situ lixiviación. Entonces, pero un ejemplo más que nos dicen que es más fácil, que los presentan algunos blogs, es que sería, por ejemplo, el té. Entonces, en el té podemos relacionar cada uno de estos componentes con la lixiviación. Entonces, la bolsa de té sería, para que de una manera sencilla se entienda, la bolsa de té sería nuestra matriz sólida. En este caso podría ser la cabeza original del gigante. Entonces el té verde, cuando se realiza, pues sería la sustancia extraída, y esto sería la extracción de la parte orgánica de la cabeza de ese gigante. Y el agua caliente, pues en el té, pues sería nuestra fuente de líquidos. Entonces en la naturaleza pues sería precisamente esa inmersión bajo ese diluvio. Entonces, en síntesis, para que es el proceso de formación, como también lo hemos explicado mediante dijésemos así, unos moldes de yeso en el vídeo anterior, pues sería que el líquido extrae la materia orgánica de un compuesto encapsulado, que en este caso sería la cabeza, porque encapsulado queremos expresar que bien la parte del casco, pero también evidentemente no solo el casco, sino otras sustancias que hubiesen enterrado o soterrado a esos gigantes. Entonces sustituye esta materia orgánica por otros componentes sólidos, que sería, y después se termina finalmente convirtiendo en barro fósil. Esto lo hemos explicado más claramente y más sencillamente en el vídeo anterior, pero aquí teníamos que hacer alusión a este fenómeno de la lixiviación, porque puede estar también relacionado con la formación de estas cabezas gigantes, que por tanto serían huellas, como dice este autor, pero ya no habría parte orgánica normalmente. No sabemos muy bien si junto con la carboxilación pues pudiera tener algo de ADN, quizás no, porque realmente toda la parte orgánica ha sido sustituida, pero ha quedado este molde original que nos permite pues esta
esta visión. Entonces, en relación con estas cabezas olmecas, la mayoría las vemos solamente cabezas, pero también hemos visto que también en algún museo como este en Santiago de Tuxtla, en Veracruz, en México, pues no solamente está la cabeza, sino está también un apéndice posterior, y esta parte que tiene aquí por delante, pues vienen a ser como restos de hombro y brazo. Es decir, que estos cuerpos pues también habrían recibido, y no sabemos si los originales pues simplemente han eliminado toda la parte del cuerpo, ya tenemos que sospechar, pero lo que sí es que está mucho peor conservada debido por todos estos procesos, pues la parte corporal. Es más, yo personalmente pues no la conocía, pero vemos que sí, que en algunos museos como esta, y sobre todo y muy importante, la investigación de este vídeo que nosotros recomendamos. Recomendamos este vídeo, cabezas gigantes petrificadas, muertas, por el procedimiento de Sodoma y Gomorra. Poniendo este título, pues encuentran este vídeo. Lamentablemente solamente viene en inglés, pero nosotros le damos nuestra interpretación, y creo que cualquier persona pues también puede remitirse a él y coger incluso mejor conocimiento de todo lo que nosotros estamos exponiendo aquí. Entonces este autor nos dice que fueron petrificadas, y debido él cree interpretar, nosotros queremos interpretar como si fuese un modo de ataque, y entonces estos gigantes pues fueron derribados, y al ser, dijésemos así, caer en terrenos y en barro con esta característica de encapsulamiento, pues es lo que ha permitido pues esa permanencia de esta huella. Y entonces aquí vemos, porque esto es lo realmente que a nosotros nos ha dado mucha más confianza y mucha más certeza en esta posibilidad, en esta sospecha de que sea realmente así. Porque fíjense esta cabeza que afortunadamente es una de las pocas que está aquí en este museo, que vemos aquí una persona que realmente es un museo, que no es un montaje ni mucho menos, y entonces aquí es la que él analiza, este autor, Wise Ad, pues la analiza, y entonces está comprobando que partes físicas pues son las que forman parte de esta amalgama, porque solamente una parte de la cabeza ha sido protegida. Entonces estas imágenes para nosotros es lo que, aplicando nuestro discernimiento, pues le damos veracidad. Entonces fijémonos aquí cómo esta parte de la cabeza, claramente se ve que otra parte ha quedado enterrada en otro tipo de terreno o de superficie, al cual la erosión, dijémonos así, entre comillas, esta erosión o esta lisiviación o este fenómeno de transformación afecta más que a la parte de la cabeza. La parte de la cabeza conserva más ese molde, pero fíjense que está por la mitad, y esto nos da a nosotros mucha confiabilidad, porque nosotros preguntamos, ¿qué artista si fuese tallado hace una obra de este tipo? No tiene ningún sentido, absolutamente ningún sentido. Fíjense aquí otra vez la imagen desde otro ángulo, como esta parte se ve totalmente irreconocible en media cabeza, pero la otra parte a continuación, en exacta continuidad, pues se ve que es un amasijo que sería su cuerpo seguramente al caer o al ser derribado y quedando precisamente en una intemperie o en un entorno distinto al de la mitad de su otra cabeza, quizás más protegida esta parte por el casco. Entonces, esto también nos lo dice el otro investigador de McFossil University, que cada uno de estos fósiles de barro pues son todos distintos según la posición, la postura en que caigan. Y esta es la parte de atrás, de esa cabeza, que vendría a ser ni más ni menos que el amasijo de su cuerpo, en el cual pues los huesos, etcétera, pues están, dijésemos así, están pegados unos con otros debido a esa posible inundación y caída y soterramiento, como ya hemos visto en vídeos anteriores. Y entonces este autor pues ve, para dar una interpretación a ese amasijo que sería el cuerpo restante de ese gigante, en el cual la media cabeza precisamente es la que se conserva mejor, pues entonces analiza lo que son los cuerpos humanos, las osamentas humanas. Este sería un hombro, el omóplato y el hombro, para ver la correspondencia. Esto sería parte de la pelvis, como estamos viendo. Entonces él ve que tiene unas partes más
profundas con oquedades donde pueden dar ese tipo de molde, y aquí vemos cómo él empieza a interpretar precisamente toda esta parte en relación con la pelvis y parte de la pelvis, porque él ve que esta parte también está hueca. Entonces, al estar hueca es porque en su origen pues serían los huesos que después terminan desapareciendo, como ya decimos, mediante esta sustitución que hemos explicado. Entonces vean aquí cómo realmente en la parte esta del omóplato, vean la semejanza que tiene con esta parte que podría ser la parte donde se une el hombro con el omóplato, y la parte como incluso tiene estas oquedades muy semejantes a la del omóplato. Entonces, realmente para nosotros esto pues nos da una confiabilidad, además de todas las pruebas anteriores sobre los gigantes. Aquí entonces analiza el tipo, las vértebras, cómo se pueden ser proyectadas. Estos serían vértebras auténticas, y entonces él ve la huella de estas vértebras, pues te la explica donde la está él viendo, porque él ve que en toda esta parte de la vértebra pues tiene unas especies de crestas, que estas son los que él va encontrando aquí. Fíjense la semejanza de estas vértebras. Entonces para nosotros esto pues nos hace suponer que es real, porque tiene, no es totalmente una cosa totalmente, evidentemente es disforme, porque supone pues dijésemos así, un agolparse las partes unas encima de otras después de una posible caída o derribo, pero conserva realmente pues un parecido, dijésemos así, muy real. Entonces vean aquí la parte delantera, cualquier persona, todavía en el museo, vemos aquí una persona que en el museo los está viendo, estas son imágenes reales, y vean la parte trasera, y vean los distintos tipos, como la parte trasera pues puede estar reflejando pues esta sospecha. Entonces este autor también pues revisa imágenes reales de cuando se encontraron estas cabezas, y él las va decodificando. Esto pues, para él es un gorro, para nosotros también, un casco, mejor dicho, un casco tipo guerrero, tipo protección. Él mismo va viendo aquí estos tipos de cascos pues tienen que tener también una parte de tornillo donde después queda imbuido, y él va analizando todas estas huellas de un modo muy sagaz, como un detective. Y aquí vemos otro inicio de esas cabezas iniciales, como él también va viendo que toda esta parte parece, en muchas de ellas aparece como quemada. Por eso él cree que a lo mejor, por eso lo relaciona con Sodoma y Gomorra, que algo de arriba derribó una especie de proyección o rayo, derribó a estos gigantes. Entonces él también ve que etcétera, hace una exhaustiva decodificación, y entonces estas son imágenes reales de cuando fueron sacadas la primera vez, fotos reales, y entonces él pues ve muchos detalles. Dice que realmente pues esta imagen tiene un realismo extraordinario. Se ve la boca como si estuviese casi y queriendo respirar, y fíjense en las pupilas, que tiene huecos en las pupilas, y esto es muy significativo de ser algo real, porque precisamente vean el cristalino es una parte muy dura del ojo, y si queda todo enterrado, este cristalino lo que hace es proteger y crear una cámara de vacío mientras que se van rellenando las distintas partes con las partículas de barro, y entonces quedaría precisamente pues esa huella. Entonces son detalles muy significativos que él encuentra, al igual que esta otra cabeza que todavía está casi sin desenterrar. Y vean también cómo tiene la pupila, el hueco de la pupila, y entonces él analiza toda esta parte que lo circunda, que él lo interpreta como una especie de descarga de plasma o superior o electricidad que los ha derribado. Entonces estas son imágenes de las primeras al ser desenterradas, pero él también nos dice en este vídeo y en otros que después se han sustituido, y que de cada 10 imágenes que encontramos en los museos, pues 8 son fake, son falsos, o son restauradas de modo falso, son reemplazadas. Entonces a nosotros ya no nos extraña nada de eso, y seguimos viendo aquí pues la huella por la parte superior, que parece que está como más quemada, de estas cabezas sorprendentes, que si esto fuese así, aquí vemos como el deterioro normal debido precisamente pues a hacer un relleno de
un molde como hemos explicado en el vídeo anterior. Entonces, vemos aquí estas imágenes iniciales, como ya dijésemos así, arqueología oficial, científicos, muchos de ellos que nosotros nos parece o que hemos visto en otros vídeos anteriores que el Smithsonian pues ha tenido aquí toda su acción. Vemos cómo ya aparece esta cabeza que la han sacado afuera y parece que están operando sobre ella. Entonces aquí quizás pues estén poniendo y haciendo unos ajustes, que decimos ajustes entrecomillados. Entonces nosotros terminamos aquí con esta vista que para nosotros es lo que nos da nuestro discernimiento, nos dice que esta es la explicación más sencilla, porque a nosotros no nos cabe en nuestra lógica que un artista se ponga a tallar basalto o a moldear basalto, como a veces otros investigadores creen que esto se puso todo blando, y este investigador lo explica que no fue así, y entonces solamente haga una parte de esta forma y haga toda esta otra estructura, porque toda esta estructura forma una unidad con la cabeza. Esto para nosotros no tiene ningún sentido de ser una obra realizada por ningún tipo de artesano. En cambio, esta explicación nos parece mucho más convincente, y sobre todo después del conocimiento de la realidad de estos gigantes, nosotros presentamos y queríamos exponer estos indicios, si quieren no los llamen pruebas, pero queríamos presentar estos indicios que para nosotros pues son muy significativos de la existencia de posibles gigantes en el pasado. Terminamos en este punto deseando para nosotros y para todos el mayor discernimiento